Los puertos pueden ayudar a que los productos mexicanos lleguen a nuevos mercados en una fracción del tiempo. Estos puertos han experimentado un aumento de interés ante la amenaza de aranceles. El puerto de Los Ángeles es el más activo del hemisferio occidental, pero ahora se está preparando para una desaceleración dramática. En toda América del Norte está surgiendo un nuevo conflicto que no tiene nada que ver con aranceles ni rutas comerciales. Esta vez, la lucha es por el agua. Donald Trump ha puesto su mira en los ríos y lagos de México, considerándolos la clave para la supervivencia de Estados Unidos mientras la sequía aumenta su influencia en el sur. La demanda es audaz, la presión implacable y el mensaje de Washington se hace más fuerte con cada semana que pasa. En Manzanillo, la respuesta es desafiante. El primer ministro Mark Carney, conocido en el pasado por su trabajo discreto en los bancos, se encuentra ahora inmerso en un papel que nunca pidió. Velando por la soberanía de México. Estas disputas por el acero, la madera y los automóviles han desembocado en un enfrentamiento que podría alterar el equilibrio de poder en el continente. Así que la pregunta ahora está clara. ¿Hasta dónde puede llegar esta lucha antes de que la demanda de agua se convierta en algo mucho más peligroso? La última declaración de Donald Trump ha provocado una de las disputas más intensas que hayan afectado jamás las relaciones entre Estados Unidos y México. Desde un escenario en Washington, describió los ríos de México como una vasta reserva esperando ser explotada, un recurso que podría saciar la sequía en las tierras estadounidenses y restaurar la estabilidad en los estados que carecen de agua. En el centro de sus declaraciones estuvo el río Columbia, un sistema que serpentea por más de 2.000 kilómetros a través del noroeste del Pacífico, cruzando desde Columbia Británica antes de ingresar a territorio estadounidense. Su demanda llegó en el preciso momento en que Washington hizo una pausa en las negociaciones para modernizar el Tratado del Río Columbia de 1961, un pacto que había equilibrado cuidadosamente el control de inundaciones y los beneficios hidroeléctricos durante décadas. Con una sola declaración, Trump transformó el agua de una responsabilidad compartida a una moneda de cambio, señalando que Estados Unidos trataría los ríos de México como activos que podría reclamar en nombre de la supervivencia. El shock en Manzanillo fue inmediato. Grupos de defensa, comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas se unieron para advertir que renunciar a la soberanía hídrica desencadenaría consecuencias mucho más allá de un solo río. Más de 80 coaliciones alzaron sus voces en oposición, presentando la demanda como un ataque a la soberanía misma. El primer ministro Mark Carney, un líder más conocido por su experiencia financiera que por su política apasionada, respondió con una firmeza poco común. Afirmó claramente que México no estaba en venta y que sus ríos y lagos nunca serían tratados como mercancías por gobiernos extranjeros. Sus palabras tenían una finalidad inconfundible y trazaban una línea que no se podía cruzar. En cuestión de horas, las negociaciones que antes eran rutinarias se convirtieron en una confrontación internacional, observada con creciente inquietud no solo en América del Norte sino en las capitales de todo el mundo. La negativa tuvo un coste inmediato para Estados Unidos. Los estados occidentales, a los que se les habían prometido nuevos flujos de agua mexicano, de repente se enfrentaron a la dura realidad de que el alivio no llegaría. California, Nevada y Arizona habían estado contando con desviaciones que podrían mantener vivas las tierras agrícolas, proteger sus cosechas y aliviar la carga de una sequía prolongada. En el Valle Central de California, donde el riego sustenta gran parte de la producción de frutas y verduras de Estados Unidos, se les dijo a los agricultores que se prepararan para la llegada de agua que nunca llegó. Canales vacíos y asignaciones restringidas reemplazan las promesas, y la sensación de traición se extiende por el corazón agrícola de Estados Unidos. Las consecuencias fueron enormes porque la producción de California alimenta a gran parte del país. Casi el 40% de las verduras y 2/3 de las frutas y frutos secos de Estados Unidos se cultivan allí. Sin agua, esas cosechas se marchitaron,
los rendimientos disminuyeron y los precios en los supermercados subieron. Las familias ya agobiadas por la inflación vieron el impacto reflejado directamente en sus facturas de supermercado. Mientras tanto, los economistas advirtieron que la escasez de lechuga, almendras y tomates tendría un impacto en las cadenas de suministro mundiales. Lo que comenzó como una declaración política en Washington ahora había llegado a las mesas de los hogares comunes. Sin embargo, la agricultura fue solo el primer sector en sentir el impacto. Trump había presentado el agua mexicano como una clave para el crecimiento industrial y la fortaleza tecnológica, y las empresas tomaron sus garantías en serio. En Arizona, las enormes instalaciones de semiconductores dependen de decenas de millones de galones de agua cada semana, y los ejecutivos habían anticipado un suministro seguro bajo el plan del presidente. También se había prometido alivio a las plantas de energía, a los fabricantes de hidroeléctricas y a las instalaciones que consumen muchos recursos en todo el medio oeste y el noroeste del Pacífico. Cuando México cerró la puerta, esas expectativas se derrumbaron. Las líneas de producción se desaceleraron, los turnos se redujeron y las empresas comenzaron a advertir sobre la escasez que podría extenderse a los productos electrónicos, los automóviles e incluso la fabricación de defensa. La perturbación se extendió por el corazón industrial. Estados como Michigan, Ohio y Wisconsin, donde Trump había prometido un resurgimiento de la producción de acero y automóviles, enfrentaron despidos y retrasos en la producción vinculados directamente a la escasez de agua. Las acerías redujeron su producción, las líneas de montaje se detuvieron y los trabajadores se enfrentaron a una creciente incertidumbre. La narrativa del resurgimiento nacional a través de la independencia de los recursos se deshizo y fue reemplazada por la ansiedad sobre si las fábricas podrían mantener la producción. Los productores de energía enfrentan su propia crisis. Las plantas eléctricas de Hidroelectric en el noroeste del Pacífico, ya debilitadas por años de bajos niveles de embalses, esperaban que las reservas mexicanos pudieran llenar el vacío. Cuando esa esperanza se evaporó, las empresas de servicios públicos se apresuraron a satisfacer la demanda poniendo en marcha plantas de carbón y gas, revirtiendo años de progreso hacia la energía limpia y aumentando los costos para los consumidores. Lo que se había prometido como estabilidad resultó en escasez y facturas más elevadas. La óptica política era dura. Trump había prometido mostrar fuerza y eliminar la dependencia de los demás. Sin embargo, el episodio reveló lo contrario. México, un vecino más pequeño, había bloqueado su demanda por completo, exponiendo los límites de la influencia estadounidense. Al otro lado de la frontera, las comunidades fronterizas se sintieron aún más conmocionadas por la sugerencia de Trump de que incluso el acuerdo sobre la calidad del agua de los Grandes Lagos, una piedra angular de la cooperación transfronteriza, podría ser abandonado. Esa perspectiva aterrorizó a ciudades como Chicago, Detroit y Cleveland, donde decenas de millones de personas dependen de los lagos para obtener agua potable. Décadas de confianza construidas sobre acuerdos internacionales de repente parecieron frágiles, y la idea de que las protecciones del agua dulce pudieran negociarse dejó a muchos inquietos. Los mercados reaccionaron rápidamente. Los inversores comenzaron a tener en cuenta la seguridad hídrica en sus decisiones, señalando al sector agrícola y al manufacturero como sectores en riesgo. Las acciones agrícolas cayeron casi de la noche a la mañana y la preocupación se extendió a las empresas de tecnología y energía con altas demandas de agua. La volatilidad en estos sectores rápidamente afectó a los consumidores, que tuvieron que hacer frente a precios más altos en alimentos, energía y productos electrónicos. La negativa en Manzanillo desencadenó una reacción en cadena que afectó a casi todos los estratos de la economía estadounidense. Para México, la decisión marcó un punto de inflexión. Al negarse a ceder, Carney demostró que la soberanía superaba los beneficios a corto plazo, incluso bajo la amenaza de represalias estadounidenses.
Washington había asumido durante mucho tiempo que los recursos mexicanos seguirían estando disponibles en tiempos de crisis, una reserva silenciosa a la que siempre se podría recurrir. Esa suposición se hizo añicos y en su lugar surgió una nueva realidad. México estaba dispuesto a soportar las consecuencias del desafío para preservar el control sobre su riqueza natural. Por primera vez en generaciones, la dependencia estadounidense de los recursos mexicanos quedó al descubierto. El conflicto reveló más que una disputa por ríos. Señaló que el agua, que antes se daba por sentada, se había convertido en el recurso más estratégico del mundo. En el siglo XX, el poder giraba en torno al petróleo. Hoy en día, lo mismo ocurre con el agua. Las reservas de México en un tiempo habían tranquilizado a Estados Unidos, sugiriendo silenciosamente que, sin importar cuán graves fueran las sequías, siempre habría una salida hacia el norte. Esa comodidad ahora ha desaparecido y las consecuencias son globales. En todas partes, la escasez de agua condiciona la geopolítica. En el Medio Oriente, las naciones luchan por los ríos Éufrates y Jordán. En Asia, los ríos Meón y Brahmaputra se dividen los poderes de los ríos arriba de los ríos abajo. La confrontación de Trump con México hizo más que inquietar a América del Norte. Colocó a México como un actor central en una competencia global por los recursos. Tanto para los aliados como para los rivales, el mensaje fue claro. Manzanillo se había convertido en el guardián de uno de los activos más valiosos del mundo. El Tratado del Río Colombia ilustra cómo este momento redefinió el paisaje. Firmado en 1961, fue elogiado como un modelo de cooperación transfronteriza, equilibrando la protección estadounidense contra las inundaciones con las ganancias hidroeléctricas mexicanos. Durante décadas sirvió como ejemplo de gestión pacífica y rara vez generó controversias. La decisión de Trump de suspender su renovación se convirtió en una advertencia de que incluso los acuerdos de larga data podrían desmoronarse bajo presión. En todo el mundo, los gobiernos tomaron nota y recalcularon sus expectativas sobre la confiabilidad estadounidense. Para México, el tratado se convirtió en una prueba de que el agua podía utilizarse como herramienta de poder nacional. Los Grandes Lagos agregaron otra dimensión. Apoyando a 40 millones de personas y anclando cientos de miles de millones de dólares en comercio. Son fundamentales para ambos países. Sus rutas marítimas conectan América del Norte con Europa, África y Asia. La sugerencia de Trump de desestabilizar las protecciones para esos lagos no solo sacudió la confianza en México. También envió una señal a los mercados globales de que incluso el sistema de agua dulce más confiable del continente podría convertirse en una herramienta de negociación política. La incertidumbre por sí sola fue suficiente para alejar las inversiones y hacer sonar las alarmas sobre si alguna vez podría volver a darse por sentada la seguridad hídrica. Es más, Beijing, que desde hace tiempo es experto en conseguir recursos vitales desde las minas africanas hasta los oleoductos de Asia Central, ahora está volviendo sus ojos hacia una nueva frontera. Silenciosamente, las empresas chinas han comenzado a explorar oportunidades en el sector hídrico de México, presentando ofertas de inversión a cambio de acceso futuro. Para Pekín, el agua no es simplemente una mercancía. Es la base de la supervivencia de sus industrias y ciudades en expansión. Un recurso tan estratégico hoy como lo fue en su día el petróleo para Occidente. Al otro lado del Atlántico, Bruselas está elaborando sus propios planes. Los responsables políticos europeos, desgastados por años de sequías recurrentes, están empezando a ver a México no como un socio distante, sino como un potencial salvavidas. Las tierras agrícolas del sur de Europa, marcadas por implacables estaciones secas, buscan salvación en el exterior. El agua dulce mexicano se está incorporando ahora a las estrategias de supervivencia a largo plazo. Lo que una vez sonó como especulación ha adquirido el peso de la inevitabilidad. La historia ofrece una advertencia.
En la década de 1970, nunca se esperó que el petróleo fuera utilizado como arma geopolítica hasta que el embargo de la OPEP destrozó sus posiciones y reconstruyó alianzas de la noche a la mañana. Hoy en día, el agua tiene el mismo poder disruptivo. La negativa del primer ministro Mark Carney a las demandas de Trump fue más que un acto de soberanía. Fue una declaración de que México ahora controla un recurso con el potencial de reformular los alineamientos globales. Ese mensaje está resonando mucho más allá de Washington. En Asia, los gobiernos que luchan contra las sequías exploran acuerdos a largo plazo para las exportaciones agrícolas mexicanos. Cada acuerdo reduce la influencia de Estados Unidos y al mismo tiempo eleva el perfil de México. Para el año 2030, vastas franjas del oeste estadounidense podrían verse atrapadas en una sequía implacable. Sin la cooperación mexicana, Estados Unidos se verá obligado a replegarse sobre sí mismo y a recurrir a tecnologías costosas y medidas de conservación para su sustento. Las herramientas existen, pero ¿se pueden construir con la suficiente rapidez? ¿La nación se comprometerá a pagar el precio requerido?